Bienvenidos a todos al nuevo episodio de Conversaciones LED. Hoy estoy bien emocionado, tenemos un invitado ultra, mega especial, especialmente para mí. Es alguien que formó una parte muy grande en mi desarrollo personal y realmente alguien que le debo muchísimo, y es alguien que aprecio, amo de corazón, más allá de todo lo que es, aunque es una persona increíble, lo amo. Y creo que siempre él, siempre ha sido alguien que ha agregado valor a mi vida. Y sin más anticipación, quiero presentarles al pastor Gabriel Beas, fundador de la iglesia Lugar de Encuentro. Wow. David, ¿no? Con esa introducción ya me siento acá en los aires, en el tercer cielo. No, una bendición, David, y gracias por la invitación para ser parte también de este proyecto que te voy a decir, yo soy uno de los fans, así que estoy constantemente viendo este proyecto, y gracias también por la invitación. Bueno, como bien lo dices, hemos tenido la gracia de parte del Señor, la bendición de parte de Dios de establecer la iglesia Lugar de Encuentro ya por algunos años, casi 20 años. Wow. Y junto con eso, pues hemos visto también la mano del Señor trabajar de una manera increíble. Pero yo creo que la satisfacción más grande de vida es ser un hombre casado felizmente, ya por casi también para 30 años, wow, con 5 preciosos hijos, Gabriel, Josué, Joel, Ezequiel, Andrea y 2 nietos. Así que yo creo que eso es una de las satisfacciones más grandes que la vida nos da, que Dios nos ha dado, y también el poder tratar de ser una influencia positiva en la vida de los demás, sirviendo al Señor y sirviendo a la iglesia. Así que gracias. No, y con eso dicho, por eso creo que pues lo invitamos el día de hoy. Creo que hablando de hacer una influencia positiva, usted lo ha sido increíblemente, gracias, no nomás para mí, pero para muchas personas. Pero pues obviamente esta es parte de mi historia, ¿no? Y creo que sin duda líderes, creo que hay muchísimos, pero líderes que empoderan y realmente ayudan a desenvolver a otras personas, creo que son mucho menos. Y usted definitivamente está en una categoría, en mi perspectiva, una categoría muy especial, porque usted es alguien que consistentemente agrega valor a otras personas, crea espacio para otros. La verdad, en mi vida, nomás para contarles un poquito de la historia, pero yo llegué a la iglesia cuando tenía como 15 años, no, un poquito, ya estaba a punto de graduarme de la high school, entonces como 17 años, por ahí, 16, 17, y bien morro. Sí, mucho más delgado también. Y definitivamente usted literalmente me conoció como de ser un chamaco a ser un chamaco con un poquito más de peso. No, y creo que a una edad muy temprana usted vio algo en mí que tal vez yo no había mirado en mí, y fui apartado del ministerio muy temprano en mi edad, y creo que a los 18 años, y la verdad, en mi mente yo me pongo a pensar, ¿quién en su razón empodera a un morrito de 18 años? Y a los 19, 20 ya estábamos sirviendo con los jóvenes, y pues el resto es historia, ¿no? De ahí en otras áreas de la iglesia. Pero el tema de hoy es realmente el crear espacio para otros o el mentorear a otras personas. Así que gracias. Primeramente gracias por eso. No, David, al contrario, es una bendición. Yo creo que ver el resultado o el fruto, eso es lo que definitivamente dices, vale la pena. Es una bendición ver que es como ser parte de algo que quizás en el momento no lo ves, pero después lo estás visualizando, pero no lo ves en el momento. Pero una vez que ves ese resultado, te quedas, sin palabras. Y te lo he dicho y te lo sigo reiterando. Sé que no hay límites, ¿no? Sé que el potencial que Dios te ha dado es grande y lo podemos ver una y otra vez de muchas maneras. Lo vi en aquel tiempo, obviamente ahora te veo en las maneras en cómo Dios te está usando, y pues para mí es casi, ¿no? Como hacerte un porrista, ¿no? De esas personas que ves que Dios está usando. Así que es una bendición. Thank you, Pastor. Thank you. Y créame que lo admiro. Pero bueno, vamos a entrar al episodio, porque si no le voy a tirar flores. Por Aquí nos vamos a ir, ¿no? Sí, pero realmente
¿cuáles son algunas de las bueno, obviamente el podcast se llama Conversaciones Lead, que en inglés lead significa tapa, y creo que una tapa muy fuerte en organizaciones y en iglesias puede ser líderes ya establecidos siendo una tapadera para la siguiente generación o para los líderes que vienen detrás de ellos, ¿no? Y creo que usted realmente, no lo estoy diciendo porque estamos grabando, o sea, con micrófono, sin micrófono, yo me quedo admirado en cómo usted cree en otras personas y cómo crea espacio y está en igual de ser una tapadera, realmente como que ayuda a levantar a otras personas. ¿Cuáles son algunas de las tentaciones o cuál es la mentalidad que tal vez, si yo fuera alguien que estoy en una posición ya establecida de liderazgo, cuáles son algunas cosas unos pensamientos que usted pudiera compartir con esos líderes en cuestión de no ser una tapadera o en realmente ayudar a que fluya el desarrollo en su organización de ellos? Es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que a veces hay experiencias que Dios te permite vivir fuera del contexto de los reflectores. O sea, y estoy hablando quizás en tu infancia. Ha sido algo que te ha acompañado a través de tu historia, de tu propia historia. Sí. Yo creo que un líder nunca se debe olvidar de eso. De que todo lo que ha sucedido en tu vida ha sido parte de la plataforma que Dios te va a dar o te dé, ¿no? O sea, no olvidar eso. Y yo creo que un líder siempre debe tener en cuenta cómo Dios ha estado con él, cómo lo ayudó y cómo hubo personas que también, sí, a lo mejor experimentaste rechazo, a lo mejor hubo personas que le pusieron límite a tu potencial, pero hubo otras que no. Yo tengo ahora sí que la bendición, digo bendición porque soy el más chico de mi familia y también viví en un contexto, me acordé ahorita mucho de experiencias de jovencito. A mí me encanta el fútbol, yo creo que a ti también. Y me acuerdo que siempre era el último que me escogían en el equipo, ¿no? Hacían un círculo y se ponían a escoger a todos los jugadores y ya casi yo en mi mente decía, voy a ser de los últimos que van a escoger. Entonces te quedas con ese pensamiento, vas creciendo y te das cuenta que a veces hay esa mentalidad en mucha gente, pero sin embargo tienes la oportunidad de que cuando se te da ese espacio puedes hacer algo especial, puedes hacer algo grande. Entonces yo crecí con esa mentalidad de decir, quizás hay gente que no ve ese potencial, pero si se le da la oportunidad lo vas a poder descubrir. Y yo creo que eso me ha acompañado, tal vez porque yo he estado del otro lado y vi que yo necesitaba que alguien creyera en mí, que alguien pudiera pensar que sí tenía ese potencial. Entonces ahora que tú tienes la oportunidad de liderar, de ser esa influencia, pues ¿por qué no? ¿Por qué no pensar que personas que Dios te pone en el camino, jovencitos que con el caso tuyo como conocerte desde muy temprana edad y ver ahora cómo Dios ha hecho de ti un instrumento de mucha bendición? Y lo digo porque yo creo que quien sea lo puede ver en ti, principalmente la gente que has logrado tocar a través de tu ministerio, tu liderazgo. Entonces, eso es lo que yo creo que le diría a todo líder, que también no nos olvidemos de que todos traemos un trasfondo, que mantengamos la humildad, de que así como tuvimos la oportunidad nosotros de que alguien viera ese potencial, tú también puedes verlo en alguien más y puedes levantar ese potencial. Entonces, nunca descartes quizás lo que Dios puede hacer en la vida de alguien. No, y creo que usted le pegó ahí algo porque así como puede ser una influencia o algo positivo en la vida de alguien, puede ser algo muy triste, porque a mí no se me dio la oportunidad, porque yo tuve mucha resistencia. Ahora que estoy aquí, pues no cedo el lugar fácil, ¿no? Uh-huh. Porque todos tienen que luchar, todos la tienen que pagar como yo la pagué. Yo siento que sí hay un precio que asociamos con cierto liderazgo, ¿no? Uh-huh. Y hay veces que ese precio nos ayuda como a filtrar, no sé, se puede decir, filtrar personas que no están dando el ancho, o que qué bueno porque su carácter no hubiera estado bien, uh-huh. Lo que tú quieras, ¿no? Puedes decir, estoy protegiendo a la Grey de malas personas, pero ¿qué si estamos mal? Uh-huh. ¿Qué si filtramos a las personas equivocadas? Y somos parte de la historia donde no fuimos las personas que creamos espacio, al contrario, pusimos más barreras en ellas. Yo sé que son temas difíciles, pero a veces el no experimentar oportunidades, algunos lo toman como yo voy a hacer lo opuesto, yo voy a ayudar a personas. Otras personas como no, es el precio que yo tuve que pagar
y yo voy a crear un sistema donde todos lo paguen igual o más difícil. Y usted viene de un contexto, también creo que donde le tocó pagar un precio muy alto para liderazgo. No tiene que decir nombres, pero, pero tiene ejemplos de personas tal vez que le ayudaron o que lo levantaron, o personas que tal vez crearon un sistema muy, muy difícil para que usted se desarrollara. Sí, sí. Y es yo pienso que al final del día ese es el problema, de que no te das cuenta que tú estás limitando el potencial que otras personas pueden brindar. Yeah. Es como algo que recibes en una proporción pequeña, pero que tú lo puedes multiplicar a través de confiar y creer en otras personas. Entonces yo creo que eso es lo que no nos damos cuenta, que nosotros estamos limitando el potencial al nosotros resistirnos, levantar a otros líderes, levantar la generación que está, por cierto, muy fuerte, con buenas ideas, súper creativos. Yo pienso que eso es lo que tienes que realmente al final del día poner en esa balanza. Es decir, me aferro a que otros paguen quizás el precio que yo he pagado, porque traemos ideas, traemos ya un sistema formado de que si así se hizo conmigo, yo también voy a hacer lo mismo con otros. Cuando realmente yo creo que si te das cuenta de lo que estás limitando, de que puede haber unos resultados mucho mejores si das esa confianza, si levantas esos líderes, si crees en ellos. Yo creo que eso hace una diferencia. Yo me acuerdo en la high school, te platico una anécdota, jugué 2 años en el equipo de fútbol de la high school, y esos 2 años, honestamente, o sea, no fueron increíbles, fuimos un equipo malito, pero el coach que teníamos era un maestro de la escuela que no sabía nada de fútbol, soccer. Entonces, era obvio que él estaba tratando de hacer lo mejor que podía. El tercer año, que era mi último año de high school, durante los entrenamientos llega un tío de uno de los jugadores, de los que jugaba en el equipo, que era un coach profesional, y venía él de Honduras, me recuerdo, venía de Honduras. Entonces él iba a estar una temporada aquí en San Diego, y le dice a su sobrino, le dice: oye, habla con tu coach y dile que si ocupa ayuda. Yo soy profesional, es lo que me he dedicado y me encantaría aportar al equipo. Entonces hablaron con el coach, y el coach aceptó de muy buena manera, y obviamente el coach que teníamos no sabía nada de fútbol, él nomás nos ponía a hacer ejercicio y todo. Para no hacer larga la historia, el tío de nuestro amigo comienza a influenciar en nosotros sus conocimientos del fútbol, y para mí es algo que marcó mi vida, porque dije, una persona que comenzó a aportar algo que nosotros no sabíamos, ya en una manera profesional, comenzó a verse el cambio en cuestión de días. O sea, los entrenamientos de cada día comenzaron a reflejar un mejor rendimiento en el equipo, en lo individual. Yo aprendí muchas cosas y el resultado se dejó ver. Lo que nunca habíamos logrado en 2 años, en 1 año entramos a semifinales y casi logramos llegar a la final, pero era algo que yo miraba muy difícil de lograr con el equipo que teníamos, pero una persona que vino y aportó cosas positivas al equipo cambió totalmente nuestra historia. Entonces yo creo que eso es lo que los líderes tenemos la oportunidad de hacer, cambiar la historia, ya que hablar de empoderar a esa generación tiene que ver con fortalecerlos, con hacerlos que ellos puedan creer en sí mismos y hacer cosas mejores que quizás uno ha hecho. Y una manera muy práctica de hacerlo, creo que si algo usted hizo muy bien, siento, en mi experiencia, fue que cuando hablamos de empoderar y hablar de oportunidades, literalmente, yo recuerdo una plática en específico donde estábamos desarrollando ahora a líderes dentro del Ministerio de Jóvenes, y yo recuerdo que hubo una queja, no sé si usted se recuerde, pero hubo una queja que porque según una de las muchachas había usado una canción, no sé qué, el chiste es de que usted y yo estábamos en su oficina hablando, y luego tenemos este diálogo y decimos como, bueno, el empoderar y desarrollar personas incluye riesgo. y el riesgo, y es una tensión entre navegar el riesgo de que alguien esté desarrollándose en comparación al daño que puede crear, ¿no? Y creo que usted siempre tuvo una manera muy buena en crear espacios muy saludables donde personas podían fracasar, y si fracasábamos, y yo me incluyo mucho ahí, si fracasábamos, usted tenía una muy buena manera de cómo realmente ¿qué aprendimos? Ok, ahora levántate adelante. O sea, jamás era como un castigo al punto donde me hacía pensar en rendirme.
o sentir que no era lo suficiente, o sentir que no daba el ancho. Simplemente era la otra lección en el desarrollo. Y creo que eso es algo que usted hizo muy bien, de una manera muy práctica. O sea, nos empoderó en lugares seguros donde podíamos fracasar. Y en ese caso, recuerdo que terminamos hablando con el papá. O sea, realmente no era nada de vida y muerte, pero el chiste es de que nunca salió de su boca como, hay que descartar a esta líder, o hay que dejar de creer en desarrollar personas. O sea, no tiramos, porque el proceso no fue fácil y tiene sus retos. Nunca nos rendíamos. O sea, usted ponía por encima el desarrollo de alguien, con que obviamente no fuera un daño muy grande, le seguíamos dando oportunidades. Yo creo que el equivocarse siempre será mejor que el darse por vencidos. Y yo pienso que eso es algo que tenemos que aprender, no solamente como líderes, pero también en la vida. Yeah. Todos nos equivocamos, todos en nuestros intentos de hacer algo bien, hicimos errores, cometimos errores, pero yo soy de esa idea que a veces es mejor equivocarse. Yeah. Que definitivamente soltar o dejar de intentar algo. Yeah. Entonces, gracias a Dios, yo pienso que eso ha ayudado y el resultado pues es que vemos el fruto, ¿no? Vemos personas que están haciendo algo bueno, algo interesante para Dios, o en el área donde se están moviendo, cómo Dios los está usando. Y realmente eso como que me recuerda en unos episodios pasados lo hablé, pero era como... Saúl vio el potencial de David, tal vez, pero ahorita lo hablamos, como usted dijo, que algunos líderes por su infancia, por ciertas cosas, tal vez hay inseguridades en ellos que, no sé, que cuando tienen una posición elevada o son los líderes establecidos, lo hacen difícil para otras personas. Creo que Saúl fue un ejemplo de eso. Y en igual de tener a alguien como David en su equipo, lo alejó de su equipo, lo descartó de su equipo, lo alejó lo más lejos posible de su organización o de su reino. No sé, por inseguridad, por lo que quieras, ¿no? Pero cuando hablamos de desarrollar a personas, creo que de nuestro lado, los que estamos siendo desarrollados, creo que algunas cosas que siempre deberíamos de tratar de hacer es tener un oído abierto a lo que las personas que nos están dando oportunidades, lo que tienen que decir, la retroalimentación. Ya, y creo que usted y yo, una de las cosas que me encantaba es de que teníamos muchísimas conversaciones, y lo que aprendí de usted, porque usted nunca, no sé si lo hacía a propósito o no, a lo mejor lo estoy poniendo aquí en el lugar, pero nunca era como, ok, David, punto 1, punto 2, nunca era una lección, sino que eran conversaciones y usted traía ciertas cosas a la mesa, pero nunca me sentí, es más, el chiste era que no sabíamos si usted nos estaba regañando hasta como una hora después de que salíamos de la reunión, lo procesábamos de, nos regañó. Me decía un hermano que se congregaba en la iglesia, ya falleció. Me decía, ay, Gaby, tú tienes una forma de regañar que no se siente. Y creo que no nomás era regaño, sino que era usted realmente nutriendo las personas que estaba desarrollando. Entonces creo que usted hizo eso muy bien. Pero lo que más me encantó es de que entre conversación y conversación, usted me enseñaba cómo usted pensaba. De mi perspectiva, como siendo alguien desarrollado, el tener ese acceso a usted fue algo increíble. Porque no nomás era como, esas son las reglas, David. Es como, hay que pensarlo de esta manera. Y así el por qué, ¿no? Es el por qué. Y yo cuando me enfrentaba en situaciones similares, lo que era eso como, ok, ahora pienso de esta manera, ¿no? Fíjate que yo escuché líderes, porque bueno, obviamente también siempre me ha encantado aprender, y una de las cosas que a veces líderes me llegaron a decir es como no te puedes abrir mucho con las personas, porque al final del día, y ponían una lista de cosas negativas. Entonces yo me ponía a pensar, o sea, qué tan
razonable era eso, y llegaba a la conclusión de que al final del día dejarías de ser tú. Sí. Porque creo que independientemente de que haya malas experiencias, yo pienso que son más las buenas experiencias que las malas experiencias. Entonces yo pienso que muchos líderes se quedan con ese de trauma que al final del día les cuesta trabajo el poder confiar en la gente por alguna experiencia que se tuvo. Pero yo digo, entre tantas experiencias, puedes tener, 10 aciertos y quizás 1 o 2 que no fueron buenos aciertos. Porque le iba a decir, es que usted... Creo que alguien escuchando este episodio diría, es que a lo mejor el pastor Gabriel nunca tuvo personas que él confió y que lo traicionaron. Esa es la ironía, ¿no? Que a veces por eso lo menciono, porque pueden pensar como, y no es así. Y yo, usted no lo va a decir, pero yo estuve presente cuando usted empoderaba a personas y personas tal vez, entre comillas, abusaban de eso o querían hacer lo que ellos querían o lo querían manipular, lo que sea, ¿no? Pero lo increíble, no nomás es cómo usted, a muchas de esas personas, usted oró por ellas, los bendijo. O sea, públicamente usted jamás defendió su postura, nada de esas cosas. Y creo que, número uno, habla mucho de su carácter, que puedo durar todo un episodio hablando de cómo el impacto más grande que usted tuvo en mi vida fue su corazón que usted tiene. Es un estándar muy grande para mí. Pero cómo cuando personas tal vez las cosas no solucionaban, la siguiente oportunidad, usted sigue empoderando. Esa es como que la parte increíble, ¿sí me explico? Es que qué cabezón, no ha aprendido la lección. No, y parece curioso, ¿no? Pero, y sí te llega ese pensamiento de decir, ¿para qué intentarlo de nuevo? ¿Para qué buscar? Yeah. Pero es que no puedes ver ese mundo gris. O sea, siempre tienes que... Yo pienso que los líderes tenemos que ser sembradores de esperanza. Que al final del día eso representamos. O sea, ya en el Señor eso es lo que representas. Eres un sembrador de esperanza. Entonces tienes que creer, tienes que confiar, tienes que pensar que la gente, no todo mundo es de tal o cual manera. Yo pienso que el gran problema de los líderes es a veces etiquetar a la gente y decir no. Y yo pienso que no. Por eso decía hace unos momentos, a veces es mucho mejor el equivocarse que el darse por vencidos. Yeah. O sea, porque al final del día nunca sabes cómo Dios puede, ¿verdad? Aún de las mismas cenizas levantar algo que te deje sorprendido. Yeah. Hablando un poquito de la interacción o la conversación entre Samuel, el joven Samuel, todavía no era como que el gran profeta Samuel, era nomás el joven Samuel y su mentor, Elí. Y la primera, está dormido Samuel, escucha una voz y corre hacia Elí y dice, me hablaste, y pues conocemos la historia, pues sucede 3 veces y finalmente su mentor o el líder establecido le dice algo que siento que es oro, y es cuando escuches esa voz de nuevo, es Dios hablando, así que contéstale de esta manera. Y creo que una cosa que se me hace increíble de la historia es cómo la voz de Dios, Samuel la conecta con la voz de su mentor. Y creo que para muchos de nosotros, la voluntad de Dios o el desarrollo y los planes de Dios vienen a través de la voz de nuestros líderes. Y creo que con nosotros, o sea, usted lo está hablando ahorita, ¿no? De no descartar a personas, porque para muchos de nosotros, la voluntad de Dios se ha cumplido a través de su voz. Como en el caso mío, la voz suya fue una voz muy fuerte, fue muy audible, fue cuando usted me hacía un reto, ¿no? Como, ¿qué tal si nos ayudas en esto, David? Bueno, nunca lo había pensado, no sé si tengo la capacidad, pero lo estoy dispuesto a tratarlo. Y es increíble cómo ves tu desarrollo siendo navegado, a veces siendo instruido, muy similar a lo que fue Elí y Samuel, ¿no? Donde tu líder es el que te va a ayudar a desarrollar, ¿no? Ese potencial o lo que hay en ti. Y lo que me encanta de la historia es como el mentor establecido le enseña. Es lo que estaba hablando ahorita con usted. O sea, de usted siempre me enseñaba cómo pensar. En igual de como el ser inseguro y decir como, hey, ¿qué pasó, Dios? Tienes que hablar conmigo. Yo soy el líder establecido porque estás hablando con Samuel. Era como, no.
si Dios te habla, hazlo de esta manera. Y era como soltando casi como es el ser el filtro, ¿no? Entre Dios y Samuel. Sí, yo pienso que, al final te das cuenta que Dios trata con cada uno de nosotros. Entonces te das cuenta de que tú no eres un caso especial, sino que realmente puede ser un caso especial para Dios, pero hay miles de casos especiales para Dios. O sea, Dios va a poner su mirada en más personas. Y cuando tienes eso en mente, entonces te das cuenta que hay algo en esa persona que Dios quiere levantar en él o en ella. Y eso hace especial el decir. Por eso a veces, una de las cosas que yo me pongo y a veces he salido de conversaciones con líderes que ahora están, o sea, haciendo una influencia muy positiva. Y una de las cosas que yo me decía, bueno, ¿por qué me tomo tanto tiempo hablando tanto rollo, tanta cosa y tanto? y sí me daba como que no tengo que dar tanta... Sí. Pero yo me quedaba, pero es que es lo que siento en mi corazón de que ellos vean todo el panorama. Yeah. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, tomarte el tiempo para descargar tu corazón, explicar aún detalles y cosas de lo que tú has experimentado, no lo haces en ninguna manera por tu persona, sino lo haces como para que ellos caminen en un terreno más firme que el quizás que uno ha caminado. Porque quizás a uno no tuviste la oportunidad que alguien te lo explicara, alguien te dijera. Entonces, en mí yo creo que eso es lo que considero. Qué mejor que ellos se sientan en un terreno más firme para que no tengan miedo, sino que se atrevan, confíen, sepan que Dios ahí va a estar con ellos. Algo que me encanta, que me encantaría que lo compartiera en el episodio, es cuando usted decía, siempre me decía, cuando sientes que Dios te está moviendo o que Dios está hablando, tienes que analizar estas cosas. ¿Se acuerdan los que me daba como diferentes secciones? Era como primero esto, primero esto, primero esto. De cómo escuchar la voz de Dios. Sí, decía... primero, creo que lo sientes, después... Oh, sí. Una de las maneras de cómo podemos reconocer la voz de Dios, yo creo que obviamente viene por una impresión. El Espíritu Santo te empieza a inquietar. La segunda, no solamente el Espíritu Santo, porque hasta el día de hoy el Señor sigue hablando. La segunda está la palabra, o sea, tenemos la Escritura, la palabra de Dios, que también es una fuente muy directa donde Dios, un versículo que quizás lo has leído infinidad de veces, de repente Dios te engancha en ese versículo y dices, esta es una palabra ahorita relevante para tu vida. Dios te está hablando. Entonces, ves la impresión del Espíritu Santo, ves la palabra y luego son las circunstancias. A veces puede ser que el Espíritu Santo te ha inspirado, te ha inquietado, la palabra también, pero a lo mejor las circunstancias todavía no están en la situación más apropiada para que tú des ese paso. Pero ya cuando aprendes a ver las tres cosas juntas, el Espíritu Santo te está hablando, la palabra ha sido muy directa a tu vida y las circunstancias se están acomodando de esa manera, es obvio que Dios te está dando, o sea, te está diciendo, adelante, hazlo. Entonces yo creo que es una de las formas como yo en lo personal he reconocido la voz de Dios, porque no vamos a esperar a que se oiga una voz de arriba del cielo y te diga, hijo, no, yo pienso que Dios sigue hablando a nuestras vidas y sí me recuerdo, te lo compartí varias veces. Lo decía varias veces y es literalmente Elí y Samuel, la conversación que tuvieron. Sí. Y creo que eso es lo que me llevo realmente, es de que ustedes realmente como que nos preparaba para una vida lejos de... O sea, que usted no tenía que ser la tapadera de nuestra vida. Y era como, si sientes esto de Dios, adelante. Y no sé si recuerda esto, pero hubo un tiempo donde se me estaba casi como lanzando de la iglesia, pero no era de nuestra iglesia, era de otra iglesia, la que ocupaban un pastor aquí en la ciudad. Y yo recuerdo muchas conversaciones con usted donde yo quería que usted no me dijera como, no te vayas, David, nomás quédate. Detenerme. Y por más que yo le decía como, es que no quiero irme. Y usted me decía como, no, pero ahora el Señor, ¿qué tal? Y yo recuerdo la versión inmadura en mí, creer como, no, quiero que Pastor Veas pelee por mí, que me diga, quédate. Nunca sucedió. Y al contrario, yo recuerdo entrar a la oficina y hablar con alguien y usted con una sonrisa, o sea, bien contento por mí, era como, si quieres ser lanzado, David, también hablamos de tal vez algunas familias que viven cerca de ahí, de esa área, no importa que yo no venga. Yo como que, ¿qué? ¿De qué está hablando? Y luego yo recuerdo que hablé con usted y le digo, ¿sí entendió lo que le dijeron en inglés? Porque... y usted sonriendo como, sí, David, te queremos bendecir, te queremos lanzar. Y yo recuerdo
o sea, para mí, pastor, eso es como que lo más... Nada ilustra lo que es empoderar y desear que otros desarrollen su potencial como ese momento usted en mi vida. O sea, usted, cuando muchos otros líderes siento que hubieran peleado por lo suyo y al contrario, era como que, no, o sea, tenemos mucho que hacer. No sé, lo que tú quieras. Ese día lo que usted me enseñó es que al final de todo, usted 100% cree y confía en Dios. Gracias, David. Y creo que ese es un buen punto, porque también yo creo que hay que ser abiertos. Sí. Dentro de ti sí hay ese dolor, hay esa, ¿cómo lo puedo decir? Más cicatrices. No, más que cicatrices, reconocer el potencial que hay en esa persona, que tú lo necesitas, que tú valoras lo que está aportando a la organización. Pero ese es muy dentro de ti en las emociones, como cualquier persona. Pero también ves que una vez que esa persona, si es Dios quien le está dirigiendo y está impulsando su vida a esa etapa, a una etapa diferente, quizás fuera de tu fotografía donde tú lo tienes, sin embargo, lo ves y qué es lo que puede Dios hacer con él, qué es lo que Dios puede hacer con ella. Entonces, cuando ya te pones a pensar ya en Dios, como dices tú, confías en Dios. Yo confío en Dios que tanto para esa persona el Señor tiene algo especial para él o para ella, pero igual también, así también ha estado conmigo. El Señor ha estado conmigo, igual también sigue teniendo algo especial para mí. Entonces, pero en lo más adentro de mi corazón, ya como ser humano, sí me duele, sí me pesa. Y lo viví también contigo. Entonces, para mí fue muy difícil, fue una etapa muy difícil porque obviamente sigues con la visión, sigues con el sueño de seguir confiando en que cosas buenas van a suceder y dentro de esa fotografía miras a esa persona como parte de la organización, pero ya cuando tienes que hacerte la idea que no va a ser parte ya, pero ves el otro lado, ves el lado de Dios donde dices, sé que también el Señor lo va a usar, quizás su potencial se va a desarrollar a otro nivel mejor. Y sigues confiando en que también de igual manera Dios se va a encargar de tu persona y de tu liderazgo. Fue un tiempo muy, muy interesante, transición. Cuando le dije, no sé si recuerde, pero estuvimos llorando y abrazados, dos hombres ya muy maduros. Pero es que realmente estoy infinitamente agradecido con usted. Y se lo digo desde el fondo del corazón. Volviendo a la fotografía, desde ese momento de la vez pasada de la que hablábamos, donde nos iban a lanzar a una iglesia que yo no quería ir, y usted era como que, pues si no quieres, no, pero si quieres, vas con toda la bendición del mundo. Eso para mí fue una lección muy grande que vuelvo a repetir. Usted nunca me sentó y es como punto número 1, no. Su carácter, su corazón, de la manera que usted manejó esas situaciones y muchas otras situaciones muy difíciles. O sea, wow, eran momentos para mí, Eli, Samuel, cuando escucha la voz de Dios, haz esto, ¿no? Y siento que de la manera que usted manejó esa situación, aunque en mi mente, yo me acuerdo en mi carne, yo era como, pastor, lo están manipulando, y usted es como, no, o sea, Dios es soberano. Yo, ¿what? Y una y otra vez usted hacía eso, y creo que el mejor discipulado, desarrollo que pude tener, vuelvo a decirlo, es el chipear nuestro corazón, ¿no? Yo sé que le encanta la anécdota de David y Saúl, ¿no? Sí. Y que Dios nos está sacando al Saúl dentro de nosotros. No, y hablando de David, te das cuenta, o sea, si te pones a ver el cuadro de David antes de convertirse en ese gran héroe de la nación de Israel, o sea, ves que por todos lados se rodeó de personas que no creían en él. O sea, el papá le dio un retraso tremendo. O sea, cuando él pudo haberlo lanzado desde un principio, lo dejó allá cuidando ovejas, ¿no? En el caso de los hermanos, lo desaprobaban. O sea, ¿tú quién te crees que eres, no? Para poder, más cuando lo vemos enfrentar el desafío con el gigante Goliat. En el caso del rey Saúl, pues definitivamente eres un inexperto, no tienes experiencia para poder hacer esto. Entonces vemos que se rodea de gente que si ellos hayan visto lo que Dios estaba viendo en David. Sin embargo, no lo vieron. Entonces, yo creo que ese es el temor que a mí me entra como una persona que tiene la oportunidad de ver en otros
ese potencial que Dios lo está viendo y yo no quiero ser ese estorbo, esa limitación del potencial que esas personas están teniendo. Te digo, ese es el lado de Dios, pero en el lado personal yo no quisiera que pasara lo otro, pero ese es el punto, ¿no? De que ya no se trata de tu persona. Entonces, porque debemos ser honestos, o sea, ningún líder quiere soltar a alguien que sabes que está haciendo una bendición para tu vida, para el ministerio, para tu empresa, el liderazgo, la organización. Nadie, pero el punto es que cuando ya te pones en esa dirección donde es Dios, pues no quieres limitar. Entonces te das cuenta cuando David, a pesar de todas esas tapaderas que tuvo en su vida, él le crea al Señor, se lanza. Ahora, la crisis, y esto me lleva a un punto importante hablando precisamente de esta generación, de la nueva generación, por qué hay que apoyarla, por qué hay que creer en ellos, por qué, porque había una crisis para el pueblo. Por 40 días estaban siendo desafiados y nada interesante estaba sucediendo. Entonces ya cuando te das cuenta en una crisis que no hay respuesta, que no hay manera de cómo hacerle, vas a decir, pues hay que hacer lo que sea, pero que esto cambie, ¿no? Que esto cambie. Entonces yo pienso que en esta etapa, principalmente si hablamos en el ámbito cristiano, tenemos que darnos cuenta, y yo lo vi, por ejemplo, cuando tú comenzaste a abrir un nuevo espacio con los jóvenes, porque nosotros veníamos de una cultura donde personas mayores que fueran bien fuertes de carácter tuvieran el control y el cuidado de los jóvenes, y nos damos cuenta que era un desastre, y no lo digo menospreciando el trabajo de ellos, lo digo porque no era una conexión realmente la que se tenía con ellos. Entonces creamos un espacio donde líderes jóvenes lideraran a jóvenes, y fue donde tú comenzaste a ser un pionero en eso para nuestra iglesia, y empezamos a ver el cambio, o sea, empezamos a ver la influencia tan positiva que se vio en el grupo, y el grupo comenzó a crecer. Y no solamente eso, sino que se empezaron a levantar más líderes jóvenes con esa misma pasión, esa misma visión. Y ahorita estamos disfrutando de ese resultado. Lo vimos también en el equipo de alabanza y lo hemos visto en diferentes entornos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que cuando abres ese potencial, te sorprende lo que puedes encontrar, o que te encuentras cosas muy buenas. Y volviendo a la historia de David, cuando él se determina por la crisis que había, porque era necesario, yo creo que la iglesia necesita mantenerse vigente, relevante a la necesidad del tiempo actual. Y eso es lo que nos ha frenado muchas veces de llegar a ser efectivos, porque estamos deteniéndonos. Y sin embargo, cuando ves una crisis, oye, intenta lo que se pueda, pero la cosa es salir de ahí. Y vemos a David que por fin se deciden, aunque ellos no sabían ni qué esperaban de cómo le fuera a ir a David, pero sin embargo, porque no tenían otra. Se estaban viendo desafiados por este gigante. Lo hace y inmediatamente vemos el resultado. Ahora, esto es lo interesante. Cuando David mata al gigante y le corta la cabeza, ahora sí, ahí va todos los israelitas van bien animados y motivados. Entonces, como el tener la confianza de que se puede abrir camino, quizás no eres tú el que vas a abrir el camino, pero alguien más lo puede. Dios puede usar a alguien más. Y lo importante es cuando das esa confianza, o sea, quizás no estaríamos en esta etapa de vida si no hubiésemos tenido la confianza de que alguien más podía abrir el camino. Entonces, para mí, yo así lo miro. En el caso de dar la confianza en líderes potenciales que pueden hacer ese trabajo, porque nos va promoviendo a etapas que no pensábamos que pudiéramos hacerlo. ¿Qué le diría usted a alguien que tal vez siente que en el pasado ha sido lastimado cuando ha confiado en otros? Y por default, a lo mejor no lo ha admitido en voz alta, pero por default ahora estamos como que cuidando nomás y tratando de controlar. Pues quién, cómo, mi organización. ¿Qué le diría a un líder? Yo pienso como líder, sanar tu corazón. No debes de dejar que en tu corazón se guarde eso. Sanarlo, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida. De ahí va a desprenderse todo el plan y propósito que Dios tenga para tu vida. Entonces, siempre cuidar el corazón. Lo segundo es que ponte a ver las bendiciones, o sea, enumera las bendiciones de las cosas buenas que sí han sucedido a través de tu liderazgo. No todo ha sido malo, hay muchas cosas muy positivas, muy buenas, y esas son las que te alientan. Y lo tercero sería, no dejes de creer en la gente, porque al final del día, si no
sigues brindando esa confianza en la gente, entonces ya no vas a ser líder, porque un líder es aquel que tiene gente que le siga. Entonces, si la gente, para poder ser inspirados a creer en la visión, en el propósito que Dios te ha dado, necesita confianza. Y si un líder no tiene confianza en la gente, no va a ser líder. Entonces, es fundamental la confianza en el liderazgo. Súper bien. Entonces, tienes que creer en eso. ¿Qué le diría a personas que tal vez sentimos que, si nos sentimos de esta manera, de que tal vez tengo una tapadera, o tal vez mi líder no me ve, o no estoy siendo desarrollado? ¿Tuviera una recomendación para esa siguiente generación o esos próximos líderes? Es una muy buena pregunta, creo que, y lo digo porque también puede ser que tú también has cometido ese error, ¿no? De repente no descubrir o ver el potencial en alguien, y yo pienso que sí es desafiante porque es una gran responsabilidad. O sea, al final del día tienes que caminar despacio entre la gente y detectar el potencial que ellos tienen. Yo diría tanto a los líderes, saber escuchar los corazones que tienen las personas, porque ahí está la clave para poder decir, bueno, yo no lo había visto o no había pensado que tenía esa pasión o ese corazón, ¿no?, para hacer tal o cual cosa. Yo pienso que a veces los líderes es el problema, de que no, de repente andamos tan ocupados que no caminamos despacio entre la gente y escuchamos sus corazones. Cuando escuchamos su corazón, oh, wow, o sea, tiene eso, tiene esa pasión. Y entonces dar la oportunidad, porque si no, como líderes, o sea, al final del día la gente, pues es como si trajeran un letrero, ¿no? Úsame o piérdeme. Entonces, si una persona no se siente útil o el líder no ve el potencial en esa persona, definitivamente pues la persona no se va a brindar. No, y yo diría que como persona deseando ser desarrollada, número uno, empieza con eso, con un deseo de ser desarrollado en comparación a un deseo de simplemente brillar. Y porque sí hay una diferencia muy grande. Una cosa es querer su plataforma, otra cosa es querer ser discipulado y desarrollado por usted. Y siento que cuando personas tomamos la iniciativa de realmente aprender, o sea, yo se puede decir como, quiero escuchar lo que usted me tiene que decir y quiero ser, ahora sí que volviendo ahora a lo de Elí y la historia, la palabra que le dio Dios a Samuel fue como, dile a Elí que sus hijos no van a ser los siguientes porque no fueron él no los disciplinó. Los formó, Él no los formó. Entonces, interesante cómo la moneda tiene dos lados. Una, que como líderes, cuando demos oportunidad, también somos responsables por formarlos, esas oportunidades, pero también la persona, o sea, la oportunidad no es el desarrollo, la oportunidad es como el fruto de yo ser desarrollado. Y siento que perseguimos oportunidades sin perseguir su voz de líder. ¿Se me explico? Como sin entrar en un proceso de decir, con plataforma o sin plataforma, con título o sin título, quiero que hables a mi vida y que me ayudes a desarrollarme. Y fíjate, David, que eso tiene, bueno, hay algo interesante en lo que estás comentando. Yo pienso que uno como líder también tiene que pesar el corazón y el espíritu que hay en la gente que estás formando. Y si no es una buena motivación la que tienen, hay que tratarles de... Yo he tenido conversaciones con líderes y yo siempre les hago ver, o sea, sí es importante que revises tus motivos. ¿Por qué quieres hacer eso? ¿Por qué quieres estar ahí? ¿Por qué quieres desarrollar tal o cual labor o trabajo o ministerio o liderazgo? Porque yo pienso que sí hay personas que al final del día puede ser que su motivación sea incorrecta. Entonces ahí es donde se corre el riesgo, porque también puede traer resultados totalmente contrarios a los que uno esperaba, ¿no? Entonces sí es importante eso, ¿no? En el caso de Elí vemos que en el caso de sus hijos, pues él no se dio a la tarea de ver eso. Ahora con Samuel, pues era muy obvio, Dios estaba tratando directamente con él, ¿no? Entonces sí, creo que como líderes tenemos que tener ese cuidado. Pastor, le amo. Igualmente, David. Gracias por esta conversación y por la oportunidad que me brindas de estar aquí contigo, y es una bendición siempre. Para mí, pues
la verdad me siento agradecido y sobre todo honro tu vida, tu persona, tu liderazgo. Creo que no hay límites. Dios tiene grandes cosas todavía aún para ti, a pesar de lo que ya estás logrando, porque veo cómo la mano del Señor ha estado contigo. Así que sigue adelante, y pues también para todos los que nos han acompañado, esperamos que esta conversación pues algo siembre en sus corazones, que los incomode a desarrollar su mejor potencial. Y que aprendan de nuestros errores, que aprendan de zapatos ajenos y ojalá quite la tapa de su potencial. Así que muchísimas gracias a todos. Si de alguna manera este episodio les ayudó, les invito a que compartan, tomen una foto, lo que quieran, etiqueten a Pastor Beas, por favor. Ahí vamos a poner su en la descripción. Pero muchísimas gracias, Pastor. Love you. Love you, David. Thank you. Y nos vemos en la próxima.